Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En un día como hoy, en esta fiesta de la Santísima Virgen, solemnidad que celebramos con todo nuestro cariño y con nuestra ilusión, ¿no? de pedir a la Virgen pues tantas cosas de las que estamos necesitados. Me venía esta mañana a la cabeza pues aquel año 51 en el que un día como hoy, o al menos quiso que se realizase cada año este día, nuestro Padre consagró la obra del Corazón Santísimo de María. La situación entonces era complicada, podríamos decir que parecida a la actual, no sé si con toda su crudeza, pero sí con situaciones en las que nuestro Padre, pues aquello que estaba viviendo, lo que no sabía con certeza que estaba pasando, le hizo rezar y acudir a la Santísima Virgen. El caso es que esta fiesta, a través de ahí, ha quedado ya como un jalón en la historia de la obra, ¿no? Y ha sido como pues el consuelo para tantos, también para entender, ¿no? que Dios nuestro Señor, a través de su acción en los hombres, ¿no? Y a través de la fidelidad de tantas personas, y pensamos en primer lugar en nuestro Padre, pues quiso transmitir esa santidad a través del espíritu de la obra. Y por eso te decía, ¿no? que celebrando esta fiesta de la Santísima Virgen, esta solemnidad, le damos gracias al Señor en primer lugar por tantas cosas buenas que el Señor te ha concedido, nos ha concedido a cada uno, ha concedido a la Iglesia y a la obra. Y por tanto, nos animamos en este rato de oración de esta mañana a considerar estas cosas en el momento, en las circunstancias que vivimos ahora, y a ser también como nuestro Padre en ese momento pedigüeños, necesitados, y por tanto también nosotros nos dirigimos a María Santísima con aquella ejaculatoria: Cor María Dulcissimo iter para tutum. Prepáranos un camino seguro. Y así, dirigiéndose a María, nos da la certeza de que ella nos va a escuchar y que María, nuestra Madre, pues está pendiente de nosotros, porque lo que supone el espíritu de la obra, el camino que Dios ha abierto ante los hombres, es algo de Dios, es algo divino. Por eso, en este último mensaje, el Padre que recibimos hace unos días, pocos, decía, entre otras cosas: os escribo estas palabras para compartir con vosotros que acogemos con sincera obediencia filial esas disposiciones del Santo Padre. Y para pediros que también en esto permanezcamos todos, todas y todos muy unidos. Obediencia, unidad. Seguimos así el espíritu con el que vivieron San José María y sus sucesores ante cualquier disposición del Papa relacionada con el Opus Dei, siendo la obra una realidad de Dios y de la Iglesia. El Espíritu Santo nos conduce en todo momento. Obediencia, por tanto, unidad, seguir el espíritu de nuestro Padre, y siendo también, sabiendo que estamos acogidos, que estamos dirigidos y por el Espíritu Santo. Porque la obra, insisto, es de Dios. Hay, por tanto, y quería adentrarme en este tema,
en nuestra oración esta mañana, pensando en nuestra Madre Santa María y en aquel año 51, tenemos por tanto una convicción sobrenatural. Todo lo que estamos haciendo, y creo que esto también hemos de tenerlo, no solo claro nosotros, sino transmitirlo así. Todo lo que estamos haciendo, a pesar de que haya momentos de dificultad o que podamos pensar que hay personas que no entienden lo que significa el espíritu de la obra, o lo que se supone, al menos en su carisma más fundamental, lo que estamos seguros, la certeza de que la obra es de Dios y la vocación nuestra también es de Dios. Carísimos, decía nuestro Padre en uno de sus primeros escritos, carísimos, en mis conversaciones con vosotros, repetidas veces, he puesto de manifiesto que la empresa que estamos llevando a cabo no es una empresa humana, sino una gran empresa sobrenatural, que comenzó cumpliéndose que en ella, a la letra, cuánto se necesita para que se la pueda llamar, sin jactancia, la obra de Dios, de la que formamos parte por elección divina, ego legibus, con el fin de que seamos en el mundo imitadores de Jesucristo nuestro Señor, sicu fili carissimi, como hijos queridísimos. Ese es un punto claro. He puesto de manifiesto repetidas veces que lo que estamos llevando a cabo no es una empresa divina, humana, sino una gran empresa sobrenatural. De ahí que tengamos claro que tu vocación y la mía es de Dios, al margen de donde estemos colocados o no, pero es de Dios. Y eso es un querer divino. Elegimos. Y a mí el Señor me ha llamado desde la eternidad. Algo que he sentido y sé. Porque sencillamente es una voluntad de Dios. Y así, nuestro Padre, pensando en todo esto y dándole vueltas y viviéndolo y dedicando todas sus energías y su vida y sus fuerzas a esto, hablaba siempre de esa manera. Hablaba de la voluntad de Dios. Como en tantas cosas, ¿no? Dios se manifiesta. Y se manifiesta a los hombres en las personas, a través de personas. Se manifiesta en el corazón de cada hombre. Y a cada hombre el Señor le pide lo que Él desea para Él. A ti y a mí así ha sido. Y fue así en la vida de nuestro Padre de San José María. Y entendió desde el principio que todo el camino divino que había sido su vida hasta llegar a descubrir qué es lo que el Señor le pedía, fue un camino dirigido por la voluntad de Dios. Y entendió perfectamente, en esa luz fundacional del 28, que lo que el Señor le pedía era estar en medio del mundo. Así lo confirma en el 30 y en el 43. En medio del mundo, sin cambiar de situación y sin cambiar. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos allí donde estamos, sin salir de nuestro sitio, haciendo lo que el Señor nos pide. La voluntad de Dios es que la obra se desarrolle ahí, a través de hombres y mujeres que cada día santifican lo ordinario, lo que tienen en sus manos, y van siendo fermento de santidad allí donde están. No es esto, pues podríamos decir como si fuera el fruto de una razonable consideración o especulación humana.
o simplemente la respuesta a unas determinadas situaciones humanas o sociales que hay en un tiempo concreto, con afán de resolverlas. Hagamos esto, hagamos lo otro. No. Hay una luz fundacional donde Dios ve todo, donde, perdón, nuestro Padre ve todo, Dios le muestra todo. Y es en la entraña de las realidades humanas donde nosotros tenemos que vivir esa vocación, que es, insisto, vocación. Llamada de Dios. Y por tanto, la pertenencia a ese camino en la vida nuestra es total. Hemos puesto a disposición de Dios, cada uno en su lugar y a su manera, con sus circunstancias, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Nos hemos jugado la vida. Así de claro. Y todas nuestras fuerzas y pensamientos están puestos a la disposición de Dios. Y lo hacemos en la obra todos. E insisto, cada uno según sus circunstancias. Porque sabemos que esa llamada no es simplemente algo que yo me invento, o que yo deseo, o que a mí me gusta, o que quiero colaborar. No. Tú me has llamado. Tú me has llamado, Señor. Y me has llamado por mi nombre. No somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Eso, verdad, es mucho, pero es poco. No, decía nuestro Padre, somos apóstoles y cumplimos un encargo divino. Es mucho más. Y es que esto, además, se lo había mostrado el Señor a nuestro Padre en esa luz fundacional y sobrenatural, clara, tan encendida de amor, que llega a decir nuestro Padre: aunque me quedara solo en la empresa, por permisión de Dios, aunque me encuentre deshonrado y pobre, más de lo que soy ahora, y enfermo, no dudaré ni de la divinidad de la obra, ni de su realización. Por lo tanto, fijaros, esa certeza de la vocación, que además le lleva a pelear durante años, porque sea entendida, porque sea aceptada, por extenderla, por llamar a muchas más, por transmitirla a muchas más almas. Le lleva a nuestro Padre a dedicar toda su vida. Toda su vida. Se entiende, ¿no? No se entiende. Si aquello no es de Dios, o si aquello no tiene la entidad que le quiere dar Dios, que una persona ponga a disposición de Dios todo lo que tiene. No era mucho, pero todo lo que tiene. Y además implica a muchas más personas. ¿Recordáis que hay un momento dado en que Dios permite una tentación donde en 2 momentos nuestro Padre tiene dudas, ¿no? Y la paz que le da el Señor después a entenderlo. Es un creer a Dios y un creer con luz nueva, esa doctrina, espíritu revelado en el Evangelio, que por una parte el Señor le hace ver a San José María, entendiendo también cómo el espíritu de la obra también se encuentra en el Evangelio. Y hay que tener una luz nueva para descubrirlo, y unos medios para propagarlo, y unas personas que reciban esa luz y que puedan transmitir a los demás esta llamada, este camino.
este camino. Siempre lo hemos sabido, ¿eh? Y así lo hemos, digamos, mamado, transmitido, o aprendido, ¿no? La palabra no es la mejor, pero entendedme, nos ha calado en nuestra alma, ¿no? Que la obra es un regalo de Dios, un regalo del amor de Dios a la Iglesia. Qué bonito aquello que San Pablo VI, le dijo a don Álvaro en la primera audiencia que tuvo después de que falleciera nuestro padre. Cuando le habló y ahí lo cuento porque le dejó contarlo, ¿no? Le habló de la obra y le habló de nuestro padre y le dijo aquello de que la figura de San José María y su obra y ya no era simplemente algo propio de la obra, sino de toda la Iglesia, porque era un bien para toda la Iglesia. Un bien, en su esencia, en lo que Dios ha querido. Es un bien, es un regalo del amor de Dios a la Iglesia. Y el don de la vocación a la obra es otro regalo de amor de Dios a cada uno de nosotros. Es una muestra de predilección de Dios a nosotros. Dios, pensadlo, nos ha concedido, junto al don de la filiación divina en el bautismo, llamándonos a ser hijos suyos, nos ha dado también la posibilidad, el querer de ser hijos suyos en la obra, como una muestra de amor de Dios. Por tanto, la certeza de la vocación a la obra en medio del mundo, en nuestras circunstancias normales, con nuestra vocación secular, sin sacarnos de nuestro sitio, es la certeza también de ser amados por Dios y la convicción firmemente asumida de que eso tiene que ser siempre motivo de agradecimiento a Dios. Así es. Pero es verdad que nosotros llevamos ese tesoro en vasos de barro. Quizás para que se vea más que la llamada es de Dios y el poder es de Dios, que no proviene de nosotros. Es verdad. Y por eso entendemos, por otra parte, que tener la certeza de la vocación no significa que todo lo hagamos bien. Pues no es ningún descubrimiento, darnos cuenta que tenemos miserias, debilidades, que hay desorden en nuestra inteligencia, en la voluntad, en los sentimientos. Somos, Señor, tan poca cosa. Nos has querido dar esta vocación a cada uno de nosotros, que somos tan poca cosa. Sí, no significa tener certeza en la vocación que seamos perfectos, ni mucho menos. Ni mucho menos. Sabemos que el Señor se ha servido de nosotros como instrumentos, que nosotros hemos procurado no poner resistencia a la gracia, a la voluntad de Dios. Pero entendemos que para vivir este espíritu, que es nuestra vida, exige de nosotros sacrificios. Y tenemos la voluntad clara, y ahí está, digamos, una manifestación evidente de nuestra entrega, de haber dicho que sí al Señor una y otra vez, que aquello que estoy haciendo no es voluntad mía, sino que es voluntad de Dios. Por eso amo tanto mi vocación, amo tanto el don que Dios me ha dado, porque entiendo que no es algo a lo que yo, perdonad la expresión,
me he apuntado sin más, sino que es voluntad de Dios. Tú, Señor, me has llamado. Y me has llamado sabiendo que soy vaso de barro. Poca cosa, muy poca cosa. Pero has confiado en mí. Y tú, Señor, me has dado las gracias para que sea así. Y entiendo que no siempre voy a tener un entusiasmo sensible, pero sí que voy a tener la convicción sobrenatural de que hay una llamada. Algo divino, algo de Dios. Y que eso no está sometido a los vaivenes de cada día, a la flojedad mía o a mis errores. Sé que cumplir tu voluntad, Señor, en medio del mundo en donde tú me llamas, significa muchas veces ir a contrapelo, pero sé que tú me lo pides, que es voluntad tuya. Y por tanto me da mucha paz saber que estoy en el camino acertado. Dios, dice San Pablo, y lo aplicamos perfectamente a nuestra vocación porque es de Dios, Dios me ha elegido antes de la constitución del mundo para ser santo. No para aportar mi vida, mis cosas, no para colaborar, no para colaborar en un camino concreto que se ha abierto en la vida de la Iglesia. No. Me ha llamado para ser santo. Implicar mi vida entera en ello. Que tú, Señor, has querido. Me has pedido que en ese camino luche por la santidad, por ser buen hijo de Dios. Conoces mis defectos, mis miserias personales, pero eso no me hace dudar, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ni de mi vocación, ni de la divinidad de Dios, de la empresa que Dios me ha pedido, de mi vocación. Sí, eso me hace quizás las miserias más vulnerable, pero no me hace dudar, insisto. Hemos de pensar que Dios, que nos ha llamado a la santidad y ha inspirado a nuestro Padre en San José María este camino de santificación, que es la obra, ha dispuesto que tú y yo encontrásemos en la vida nuestra, en la travesía de nuestra vida, encontrásemos este espíritu. Y nos ha dado las condiciones, la idoneidad, para responder a esta llamada. Y lo que es más importante, tampoco me faltará nunca esa gracia para realizar lo que me pide la misión apostólica en medio del mundo. Transformar la sociedad, al menos en lo que a mí me toque. Cuando Dios proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primeramente en las personas que ha de reutilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes. Así ha sido nuestra vida. Por tanto, tú y yo, llamados a la santidad, llamados a este camino, no tenemos ninguna duda. Es el camino de mi santidad. Es la llamada de Dios. Entiendo, cogiéndolo de la Sagrada Escritura, como dice Isaías, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Fijaros, y esto es importante, ¿no? Sobre todo para que entendamos realmente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Que lo entendemos muy bien. Donde Dios, nuestro Señor, sin sacarnos de nuestro sitio, comprendiendo la idoneidad que teníamos, sabiendo cómo somos, con todas nuestras miserias, por supuesto,
pero con todo el camino escrito en nuestra vida. Formación, cultura, familia, itinerario. El Señor ha dicho, a ti y a mí, tú eres mío. Y cuando Dios me dice esto, cuando Dios me habla de esta manera, y me habla a mi corazón, en mi oración, en la intimidad más profunda de mi corazón, en el santuario profundo de la conciencia, yo no puedo decirle que no. Yo entiendo que es una llamada a la santidad que Dios me ha hecho a mí. Según aquello de te amé y me he entregado por ti. A mí. Por tanto, la iniciativa es de Dios. Él quiere mi felicidad. Él quiere que yo vaya por este camino. No es un camino que he encontrado y el que me ha apuntado sin más. Conlleva un proceso vocacional donde uno acaba dándose cuenta y confía en que todo esto es de Dios, que tú, Señor, me has llamado. Y esto es lo que hay que defender. Esto es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Esto es por lo que nuestro Padre reza y reza y reza. Con María Dulcísimo, Níter, para tu, consérvame este camino mío. Hazme, pues entender que es así, que esta luz divina que me hace descubrir la vocación se manifiesta en una llamada que es eterna, divina. Y esto, evidentemente, pienso, y más en estas circunstancias que vivimos, me da mucha paz. Me da mucha paz. Porque me quita los miedos. Me hace entender que a pesar de las dificultades que podamos tener, por parte de quienes no entienden, las aguas pasarán siempre. Que precisamente este camino que la obra lleva, ¿no? y que nosotros que la queremos tanto, pues nos puede costar en un momento dado, son situaciones que Dios permite, que seguramente purificarán nuestro camino, nos purificarán a nosotros, nos harán más fuertes, me darán más esperanza, porque lo que no dudo es que la obra es de Dios y que mi vocación es divina. Por eso sé, Señor, y me da mucha paz entender lo que aquí, en este texto que te leí al principio, nos dice el Padre también. Como por otro lado, y como es lógico, el motu propio del día 8 de agosto también deberá tenerse en cuenta en la adaptación y actualización de los estatutos de la obra, que está en marcha desde hace un año. Por este motivo, renuevo ahora la petición de oraciones que yo os dirigí hace unos meses, para que ese trabajo llegue a buen puerto. Además, desearía que día a día se refuerce en nosotros, por la gracia de Dios, el sentirnos hijos de la Iglesia, hermanos y hermanas de una familia unida, que procuran encarnar en su vida el mensaje recibido por San José María. Seamos apóstoles que siembran magnánimamente comprensión y caridad con la alegría que da el encuentro con el Señor. Que sea así, que sea así. Que nosotros transmitamos a los demás eso, comprensión y caridad también. Y entendamos
y perdón, y tengamos muchísima paz, porque Dios está detrás de todo esto. Que nada te quite la paz en estos momentos, que nada te quite la alegría de servir a Dios, la certeza de tu vocación, porque detrás de todo esto está el Señor. Vamos a pedirle a Él que sea así, que nosotros estemos tranquilos y acompañemos durante este tiempo, el que sea, al Padre. Le acompañemos porque todo el peso cae sobre Él en tantas cosas. Y seamos buenos hijos y vivamos de esa manera la vocación, sabiendo que a través también de nuestra fidelidad, de nuestro amor a Dios, nuestro amor a la Iglesia, que cada día tiene que crecer más, nuestro amor a la obra, estaremos siempre serenos y tranquilos. Cor Maria Dulcissimum iter paratutum, iter servatutum. Ponemos en manos de nuestra Madre Santa María estas intenciones y le pedimos a ella también que no nos deje, que sea la Madre que protegió a nuestro Padre y que nos proteja ahora también a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.